Entonces Génesis capítulo 13, verso número 16. Y vamos a continuar con esta serie, siguiendo la promesa de Dios. Es el tema número 7. Tema número 7, este tema se va a titular, hermanos, fe y valentía. Vamos a estar viendo, hermanos, que vean que cuando Abraham hacía lo que Dios le mandaba, una de las cosas que va a venir cuando tenemos victorias en la vida cristiana es más revelación, ¿okay? O sea, más iluminación a nuestra mente, y se requiere, o sea, requerimos conocer más de Cristo. Y no me refiero solamente a conocer Biblia, me refiero a conocer principios que están allí y que necesitamos conocer para andar ahí y para atraer bendición. O sea, tú quieres bendición de Dios, la manera es andar en los mandamientos de Dios. O sea, no esperemos, hermanos, que la bendición venga andando en nuestros propios caminos. No, la bendición viene cuando andamos en los caminos de Dios, cuando andamos en sus principios y obviamente cuando nuestra vida se caracteriza por la fe. Entonces Génesis 13, 16 dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el Sinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Ok, hermanos? Vamos a analizar también hoy el capítulo 14, pero no lo voy a leer así, vamos a ir leyendo poco a poco. Ahora, vamos a otro problema, hermanos, y así es la vida. ¿Okay? La vida se caracteriza por tener dificultades, tener ciertas cosas que nos vamos a ir enfrentando cada día, cada mes, cada semana, ¿no? Va surgiendo algo. Y hermanos, como yo se lo digo también a mi esposa, ¿qué sería la vida sin problemas? O sea, toda plana, sin tener dificultades, sin aprender cosas. Bueno, la mayoría de la experiencia y de la madurez que a veces tenemos vienen de las dificultades que vivimos. ¿Okay? O sea, los matrimonios van a madurar en esa parte, teniendo dificultades y teniendo que resolver, no solos, sino ambos en esas dificultades. ¿Okay? O sea, dificultades va a haber. Por eso dijo Cristo: baste cada día su propio afán. Por eso no debemos preocuparnos por el día de mañana, en el sentido de que no te deje dormir. O sea, no quiere decir que no pienses en mañana. Lo que quiere decir es que el mañana no debe de ser tu mayor preocupación. Tu mayor preocupación debe ser el hoy. ¿Por qué? Porque hoy estás sirviendo a Dios, mañana quién sabe. Pero hoy sí puedes servir a Dios, hoy sí puedes tomar decisiones. Mañana pues no sabes si lo vas a vivir. Entonces, hermanos, se requiere fe para enfrentar cada afán que viene cada día. ¿Por qué fe, hermanos? Miren, fe no es algo a ciegas, ¿okay? Muchas veces las series y las películas ponen a los hombres de fe como que son hombres que predican y que creen en cosas fantasiosas, ¿no? Y entonces el hombre pone las manos y dice cosas del futuro y cosas así. Eso no es fe, hermanos. Fe es saber lo que dice la Escritura y confiar en un Dios que no miente. Eso es fe. ¿Okay? O sea, no estamos aquí como que, yo tengo fe y yo sé que Dios va a hacer algo que no dice la Biblia. O sea, no, eso no es fe. Eso es lo que tú quieres que suceda. No, fe está basada en lo que la Biblia dice y tú estás confiado en eso. ¿Okay? Entonces, hermanos, requerimos valentía para enfrentar algo que tal vez tenías miedo de enfrentar. Este año que viene, hermanos, nos vamos a enfrentar a cosas que tal vez ahorita no imaginamos, que tal vez ahorita pues no quisiésemos enfrentar. Pero recuerda pues que tus hijos están creciendo y que tú estás envejeciendo y que hay cosas que tal vez ya no vas a poder hacer
y que hay cosas que tu matrimonio necesita vivir. ¿Estás consciente de eso? Y tal vez ahorita al escucharlo eso, pues tenemos miedo. Bueno, ten fe en que si Dios está en tu barca, no te vas a hundir, ahí va a estar. Pero tienes que tener fe. ¿En qué? En las promesas de Dios, no en lo que... O sea, la fe no es para evitar circunstancias. La fe es para pasar por esas circunstancias confiado en que Dios tiene todo bajo control. ¿Okay? Y muchas veces aún las cosas que nosotros hemos provocado con nuestras decisiones. Hemos provocado. ¿Qué estudiamos la sesión pasada, hermanos? Bueno, estudiamos que Lot y Abraham se separan. Que Lot toma una decisión. ¿Basado en qué? En la vista. Basado en cosas que pues tal vez son coherentes. Pero cuando tomamos una decisión que nos aleja de Dios, no es una buena decisión. No es una buena decisión. Tú tienes que tomar decisiones donde tu vida espiritual no esté comprometida. Porque tu vida espiritual es muy importante, hermanos. Sí, va a haber ocasiones en que no vamos a poder venir, sí, yo entiendo. Pero tú tienes que entender que tu vida no puede ser esa. A veces no podemos venir XY circunstancia. No, si estás en terapia intensiva, pues no creo que puedas venir. Es obvio que no. Pero tu vida no puede ser esa. No puede ser esa que no puedas venir siempre. Pues hay algo que está ocurriendo, ¿no? Hay algo que está ocurriendo que te va a afectar después, hermanos. Te va a afectar. ¿Por qué? Porque al dejar de venir, te dejas de alimentar. Y al dejarte de alimentar, no viene la sabiduría. Y al no tener sabiduría, cometes errores que te van alejando más de Dios. ¿Sabes cuál es el problema de no confiar ya en Dios? Confías en tu conciencia. ¿Cuál es tu conciencia? Que tú quieres ser o arreglar cosas en tu vida para poder ser aceptado por Dios. No, somos aceptos en Cristo, pero se te olvida. Entonces queremos remediar, ¿no? ¿Cómo remediar? Pues ya no me porto tan mal, hago ciertas obras que yo creo que son buenas, y ya cuando crees que ya tienes un cierto cúmulo de esas cosas, entonces ya regresas a la iglesia. Pero a veces eso nunca sucede. Entonces vamos a continuar el relato, Génesis 13:11. Ahí vamos a otra vez, nuevamente, a ver la decisión. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Se dan cuenta cómo se fue acercando? Cada decisión que tomas sin Dios te va acercando a algo que tú decías que nunca ibas a hacer. O sea, que has dicho, no, yo no haría eso. Bueno, aléjate de Cristo y vas a ver que sí puedes. Sí puedes. O sea, muchas cosas, dice el dicho por ahí, ¿no? El dicho del mundo, nunca digas nunca. ¿Por qué? Pues porque a veces en un punto de locura, en un punto de alejamiento de Dios, tomas decisiones que dijiste tú que nunca ibas a tomar. Mas los hombres de Sodoma, versículo 13, eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Mira, ya se sabía la fama de ellos, Qué mala fama de Sodoma. Se sabía la fama de ellos. ¿Cuál era? Que eran malos y pecadores. Y ahí iba. O sea, ¿tú piensas que Lot no lo sabía? Claro que lo sabía, pero allá iba. ¿Te das cuenta? Hermanos, una cosa que pasa cuando no tienes sabiduría. Ves el pecado normal. Y no, hermanos, hay cosas que no son normales. No son normales. ¿No es eso lo que hoy el mundo quiere lograr? Que tú veas que las cosas que son contra Dios es normal. Es normal ciertas familias, es normal ciertas uniones, es normal ciertos pensamientos. ¿No quiere el mundo que lo veas como normal? No es normal, hermanos. No es normal. ¿Por qué no? Porque rompen el orden que Dios ha establecido. Versículo 14, vean.
Y Jehová dijo a Abraham, después de la decisión, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur y al oriente y al occidente. Vean la revelación nueva que Dios le da. Primero le dijo: salte de tu tierra y de tu parentela, pero no vio tierra. Nada más Dios le dijo: salte de tu tierra y de tu parentela y te voy a dar una tierra. Pero ahora vean la revelación que ahora viene, le da más revelación. Ahora la ve. Ahora ve a los lados. Esta tierra te la voy a dar. ¿Te dan cuenta la revelación? Dios así es. Primero Dios te enseña algo y quiere que Dios seas fiel a eso. Y después te va a enseñar más cosas. Por eso no lo entendemos todo, hermanos. Va a pasar el tiempo y vas a entender más cosas de la Biblia. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes esa responsabilidad de confiar en lo que ahora Dios te ha revelado. Pero si no puedes confiar en lo poco que Dios te ha dicho y te ha revelado, ¿cómo confiarás en las grandes cosas que Dios quiere decirte? Si en las pocas cosas no sabes confiar, no sabes tener fe. Entonces, hermanos, muchos por eso dudan de la fe, porque quieren entender todo de golpe y Dios no trabaja de esa manera. Dios no tiene que ir, nos tiene que ir preparando para en el caminar para lo nuevo que Él nos va a decir. Versículo número 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. Vean, salte de tu tierra, de tu parentela, y te daré una grande nación. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Pero ahora le dice: a ti y a tu descendencia. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si ustedes se fijan en el capítulo 15, viene otro problema. ¿Se dan cuenta cómo van problemas? Que Dios le tiene que ir resolviendo. El capítulo 15 habla de que, ahora hablan de que Abraham no tiene hijo. Pero ya llegaremos ahí. Abraham no tiene hijo. ¿Se dan cuenta? O sea, son cosas que nos preocupamos. Cuando eres joven tienes que tomar decisiones: qué voy a estudiar, qué voy a hacer, con quién me voy a casar, cómo voy a invertir mi dinero, cosas así. Pero después vienen otros tipos de situaciones. ¿Cuál? ¿Tendré la capacidad para ser papá? ¿Para ser mamá? ¿Tendré la capacidad para tener un trabajo? ¿Verdad? Son decisiones. Dios te tiene que dar valentía para eso. Pero tienes que confiar. ¿En qué? En la palabra. No en lo que quieres que suceda. En la palabra. En la palabra. Levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. O sea, habita en la tierra y es tuya. Pero hay que ver algunas dificultades. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Qué significa que altar a Jehová? Significa le creo a Dios. La manera, hermanos, en que se ve que tú le crees a Dios es porque tú le adoras. ¿Cómo es adorar a Dios? No es venir a cantar, Eso es una herramienta. La adoración a Dios es que tú obedeces. Haces las cosas de la manera que Dios le agrada, no de que a ti te agrada. Hay dos maneras de hacer las cosas: como Dios te manda o como tú quieres hacerlas. Solamente hay esas dos. Entonces, donde Abraham vivía ahora era una ciudad cananea a unos 30 kilómetros al sur de Jerusalén, que luego se convirtió en el hogar de Abraham y un centro de adoración importante. Y en este lugar Abraham pone su tienda y empieza una comunidad grande. Tanto así que dentro de esa comunidad él se empieza a multiplicar por sus siervos. Versículo 14, capítulo 14, verso 1. Ahora viene otro punto: guerra. Pero ven cómo se enfrenta a este problema y después viene más revelación. ¿Por qué? Viene Melquisedec. Más revelación. Vamos enfrentando problemas.
Si tú estás confiado en Dios y pasas el problema, recibes más revelación. Empiezas a entender más cosas, más cosas. ¿Quieres entender más cosas? Obedece. Obedece. Deja de estar siendo un cristiano de doble ánimo. Que cuando vienes a la iglesia cuando te sientes bien, y cuando no te sientes bien, no vienes. O sea, Dios no te puede revelar más cosas así. Tienes que ser un hombre de fe. Un hombre de fe es que venga lo que venga y pase lo que pase, aquí voy a estar con Dios. Venga lo que venga. No, es que ya mi hijo se me reveló. Pues mucho más tienes que estar. Mucho más. Porque tú no puedes cambiar a tu hijo. No lo puedes cambiar. Dios sí puede. Pero pues, no, yo voy a ir a la iglesia hasta que Dios lo cambie. No, primero te va a cambiar a ti. Porque el rebelde eres tú primero. O sea, okay. Eso ha pasado, hermanos, de verdad. Yo me enteré de una familia que tenían 2 hijos y el mayor venía a la iglesia y servía y toda la cosa. Algo le pasó dentro de la iglesia, no sé, se fue al mundo. ¿Ahora sabes quién es el que se congrega? El menor. El menor es el que se congrega, el que sirve a Dios, y el mayor, que servía antes, ¿qué? En el mundo, perdido. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque, hermanos, el cristianismo no se puede llevar en tus fuerzas. No se puede llevar así. No creas que, es que como todo es injusto, pues ya no sirvo a Dios. Pues no, hermanos, o sea, vivimos en un mundo injusto. ¿Saben por qué? Porque vivimos en un mundo de pecadores. Y el pecado hace que tengamos la vista corta y muchas cosas que tú vives. Sí, así sucede, hermanos. Pero Dios utiliza esas cosas para llevarte a ti y hacerte conocer más de Cristo. Más de Cristo. Ese es el punto de ser cristianos. Conocer más de Cristo. Entonces vamos a ver aquí este relato. Abraham liberta a Lot. Ahora mira, ahora Abraham es guerrero. ¿Cómo es eso? Te voy a decir otra cosa, hermanos. Hay muchas cosas que no sabemos hacerlas. Es obvio, es normal. No podemos saberlo todo. Pero cuando Dios te envía algo o cuando tú estás en algo, si tú estás con Dios, Él te va a dar la capacidad para realizar eso que Dios te ha puesto a hacer. O sea, imagínate que tú inicias un negocio. Un negocio requiere algunos conocimientos básicos. ¿Cómo se obtiene eso? O sea, que, Señor, yo oro y ya me llegó por el No. Tú vas leyendo. Pero una cosa es la lectura y otra cosa es la operación. Es muy distinto. La operación es otra cosa. Dios te va a dar sabiduría para eso. Y te va a poner gente que requieres, ¿no? Porque hoy tener gente de confianza es muy difícil. Muy, muy difícil, ¿verdad? Que le sueltes tu auto para que lleve y traiga mercancía. Que le dejes encargado tu negocio. Y que pues, lo que entró esté en la caja. Es bien difícil, hermanos. Bien difícil. Dios te va a ir poniendo todas esas instancias. Dios lo puede hacer. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? Conocerle. Conocerle. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, y Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, y contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. ¿Cuál es el punto de la historia? No lo voy a leer todo. ¿Cuál es el punto de la historia? Bueno, Kedorlaomer es, vamos a ponerlo así, el Napoleón de su tiempo. Era el hombre poderoso en ese momento. Era el rey más poderoso en ese momento. Ese era Kedorlaomer. Y tenía vasallos, ¿verdad? Tenía ciudades conquistadas. ¿Pero qué crees? Se rebelan. Entonces, ¿qué dice Kedorlaomer? Pues ahora voy a tener que ponerles un estate quieto para que entiendan con quién se meten. Típico del mundo, ¿no? O sea, hermanos, esa es la historia de la humanidad. Se levantan
Hombres poderosos, conquistan, se mueren, se divide todo, y después por ahí se levanta otro. Y así estamos, ¿no? Napoleón, Julio César, Genghis Khan. Así estamos. O sea, eso no es nuevo, hermanos. No sabemos cuánto tiempo pasó desde la separación de Abraham y de Lot. Meses, tal vez años, no lo sabemos. Pero el versículo 14 nos da alguna información, 14:14 de Génesis. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa. ¿Cuántos? 308. Y los siguió hasta Dan. Nacidos en su casa, esa frase significa, hermanos, no solamente que nacieron bebés en su casa. Lo que significa es que había hombres en su casa, no comprados, sino por lealtad. Lo que significa es que Abraham era un hombre poderoso y un hombre cuidadoso. Y la gente, cuando ve un hombre así, quiere estar con él. En la antigüedad, hermanos, la gente buscaba protección y eso veían en Abraham, que Dios estaba con él. Y la casa de Abraham aumentaba. Era un hombre rico, pero un hombre que tenía la lealtad de la gente. Y eso, hermanos, solamente Dios te lo puede dar. Solamente Dios. Porque la gente hoy quiere salirse con la suya. Pero solamente Dios te puede dar eso. Que la gente tenga lealtad. Entonces, hermanos, eran 3 reyes, Kedorlaomer y otros 2, contra 5 reyes: Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar. Esa era la guerra. Esa era la guerra a la que se iban a enfrentar. Sigue diciendo, voy a leer ahora algunos versículos ahí. Versículo 9. Lucharon contra Kedorlaomer. Lo voy a leer en traducción viviente. Rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Adfer, rey de Babilonia, y Airoc, rey de Eleazar. Resulta que en el valle del Mar Muerto estaba lleno de pozos de brea. Significa pozos donde brotaba petróleo. Eso significa brea. Ahora, ¿de quién era el terreno? De Sodoma. Sodoma conocía ese terreno. Así que cuando el ejército de los reyes de Sodoma y Gomorra huía, algunos de ellos cayeron en los pozos de brea, mientras que el resto escapó a las montañas. O sea, ve, ellos conocían el terreno, pero fue contraproducente para ellos. Tú puedes tener estrategias, pero cuando no está Dios contigo, eso se vuelve en tu contra. Se vuelve en tu contra. Tú puedes tener dinero, pero si Dios no está contigo, el dinero se vuelve en tu contra. Se vuelve un problema para ti. Entonces, versículo 11, los invasores victoriosos saquearon Sodoma y Gomorra y emprendieron el regreso a su tierra con el botín de guerra y los alimentos. Versículo 12, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba, ¿dónde? En Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Vean, podemos poner aquí un punto, Lot se lo tiene bien merecido. Tal vez sí, hermanos, pero yo quiero ir a otro punto más, y ¿por qué no Lot se fue de ahí? Porque más adelante, él sigue ahí. Él sigue ahí. Ese es el problema del pecado. Te has obstinado. Ya viste que te va mal, pero continúas ahí. Continúas ahí, te obstinas. Ya viste que perdiste varias cosas y te obstinas en seguir allí. Seguir. Como Lot. Aquí ya se lo llevaron preso. Y alguien que se lo llevan preso, hermanos, no era que te esperara algo muy bueno. No era eso. Y también te lo voy a decir así, en el pecado no creas que te espera algo bueno. El pecado te da una felicidad momentánea, pero te arrepientes toda tu vida. Toda tu vida. Y vino uno de los que escaparon,
¿Casualidad? No, Dios tiene un plan. Y lo anunció a Abraham el hebreo. Es la primera vez que se le dice a Abraham el hebreo. ¿Qué significa el hebreo? Significa Abraham no era un cananeo. O sea, vean, le da ese título para decir Abraham no era como los demás. O sea, hermanos, tal vez tú no te das cuenta. A mí me sorprende cómo la gente sabe dónde está la congregación, sabe cuánta gente entra aquí, lo saben, ¿eh? Nosotros no nos damos cuenta, pero lo saben. ¿Y qué crees? La gente se da cuenta si tu casa es cristiana o no. Se dan cuenta, ¿eh? Se dan cuenta. O sea, ¿tú piensas que la gente no te ve que sales el domingo? ¿Y te vas temprano? ¿Tú piensas que la gente no te ve? Te ve. O sea, tú salías, no, nadie me ve. Ay. Mira, las gentes o sea, saben a veces tu rutina, cómo es. Lo saben, ¿eh? O sea, muchas veces pensamos que nadie nos ve, que nadie se entera de nosotros. No, sí. Cuando eres cristiano, algo pasa que Dios hace que la gente te vea, pero te hace para que la gente te vea porque un día van a tener un problema. Adivina quién van a ir. Con Abraham el hebreo. Sí, hermanos. O sea, así sin querer llega la gente y, oye, ¿qué pasó, vecino? No, ¿qué pasó? Y te dice, no, oiga, adivine que estoy teniendo este problema con mi matrimonio. Y es el momento en que tú viertas sabiduría divina. Divina. Entonces, dice ahí, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo. O sea, vea dónde él habitaba, pero ¿quién era él? Él habitaba con el amorreo, pero no era un amorreo, él era un hebreo. ¿Viste? Habitamos en el mundo, pero no somos del mundo. Los cuales eran aliados, no, dice, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales, ¿qué? Eran aliados de Abraham. Aliado significa que Abraham era el líder. Veanlo cómo era Abraham, ¿eh? Abraham era el líder, Abraham era el que tomaba las decisiones, Abraham era un hombre sabio porque confiaba en Dios. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados. Y los nacidos en su casa, significa los que le tenían lealtad, se unieron con él. 318 y lo siguió hasta Dan. A ver, eran 4 reyes que vencieron a 5 reyes. O sea, la Biblia nos relata todo eso para que veamos la clase de ejército que era. Y Abraham no era un hombre de guerra. No era un hombre con caballos y carros. No era eso. Eran 300 contra un ejército. ¿Qué movió a Abraham? ¿Reclamar lo que era suyo, la tierra? No. Abraham no parecía molestarle que este hombre venga conquistando la tierra en ese momento, sino más bien que lo mueve es la violencia hacia su familia. Eso es lo que lo mueve. Cuando escuchó que su pariente estaba prisionero, no vaciló en llevar a cabo una visión de rescate. ¿Qué debemos de aprender de esto, hermanos? Cómo Dios nos va a dar sabiduría en cosas que tal vez no somos muy diestros. Pero Dios te la va a dar. ¿Para que qué? Para que veas que Dios está contigo. ¿Quieres ver que Dios está contigo? ¿Has realizado cosas que nunca pensaste hacer? ¿Lograr proyectos que nunca pensaste lograr? Ese fue Dios para mostrarte su misericordia y que Dios está contigo. Pero también es para que tú sigas adelante. ¿En qué? En la fe, no en tus planes personales, en la fe. En la fe. Aquí Abraham no era un jovencito, tal vez tenía ya 80 años. Seguramente veamos, hermanos, que ser un hombre sabio se rodeara de hombres sabios. Seguimos ahí. Versículo 15. Vean, 2 versículos resumen la misión de Abraham.
Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Los persiguió, los ahuyentó completamente, y recobró todos los bienes, y también a Lot. Esa es la misión, ¿no? Esa es la misión. ¿La misión cuál era? Rescatar a Lot, no hacerse más rico, rico ya era. O sea, hermanos, para hacer guerra se supone que es para conquistar más tierra. Esa no es la misión. La misión no es que tú seas dueño de todo. La misión es que tú hagas lo que Dios te manda. No significa que no hagas inversiones, no compres propiedades, pero esa no es la misión. La misión es que dar a conocer que Dios está contigo. Esa es la misión. Y también a Lot, su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Vean cómo la bendición alcanza a mucha gente. O sea, vean, Dios le dijo, la tierra que tú ves será tuya, o es tuya. Viene un rey conquistando la tierra que es de Abraham. Pero él no va a hacer guerra por recuperar su tierra, no. Va a hacer guerra por recuperar a su pariente, pero en ese recuperar salva una ciudad. Y como dice el Salmo 119, versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Otra vez se los digo, hermanos, sí, hay cosas que no sabemos. Nadie nació sabiendo ser papá o mamá o hijo. Pero eso no puede ser una excusa para que no busquemos en la Biblia cómo es ser eso. ¿Quieres saber cómo es ser papá? Estudia de Dios, Él es Padre. ¿Quieres saber cómo es ser mamá? Ve las mujeres de la Biblia, cómo se comportaban, cómo vivían. Porque en verdad hoy muchas piensan, y el feminismo las ha engañado, y piensan que ser ama de casa es un gran fracaso, ¿verdad? Has fracasado como mujer. Hoy el mundo te hace pensar, mujer, que entre más cosas de hombre hagas, eres más feliz. No, el feminismo ha hecho tan infeliz a las mujeres, porque su verdadera razón de vivir la han perdido. La han perdido. Por eso viven tan infelices. Por eso vemos esos videos en el internet donde la mujer grita y se desquita y golpea. ¿Por qué? Porque han abrogado el orden que Dios ha tenido para ellas. Muchas de las sociedades, o sea, eso no se dan cuenta, muchas de las sociedades son las mujeres las que la han construido a través de educar a sus hijos en casa. Esos hijos que después fueron presidentes, fueron gobernantes, fueron caudillos. Napoleón era muy aconsejado por su madre. Los reyes en la Biblia, su madre tenía mucho que ver. Vean a Salomón. No, su mamá entró con David y dijo, tú dijiste que mi hijo iba a ser rey. Vean cómo las mujeres no se dan cuenta el lugar que Dios les ha dado privilegiado. Porque tú estás más tiempo con tus hijos. Y tú puedes hacer que formen carácter de tal manera que cuando crezcan sean hombres que tal vez cambien una nación. No se dan cuenta de eso. Por eso hoy las naciones que tienen ese tipo de doctrinas, hermanos feministas, son naciones débiles. ¿Por qué? Porque los hijos los han abandonado. Versículo 100 del Salmo 119. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Esto no quiere decir que no estudiemos, hermanos, o que no nos preparemos. Lo que quiere decir es que Dios nos dará ese plus que nosotros no tenemos. No lo tenemos. Donde otros han fracasado, Dios nos dará sabiduría para tener victoria.
¿Cuándo fracasó Abraham? Cuando decidió solo, se fue a Egipto. Pero aquí, vea, era una misión mucho más fuerte que el hambre. Y venció. Y otra vez, Abraham no era un hombre de guerra. No tenía caballos, no tenía carros, no tenía nada de eso. Y venció. Venció, hermanos. Sombra de lo que pasaría más adelante. Y hermanos, llegamos sin duda a la parte más importante del capítulo, Melquisedec. Versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que estaban con él, que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Bueno, aquí vamos a ver a dos reyes y veamos, hermanos, la actitud de Abraham. Eso es muy importante. Son dos reyes, el rey de Sodoma y el rey Melquisedec de Salem. Eran dos reyes y vean la actitud que toma Abraham con cada uno de ellos. Esa es la actitud que debemos de tener nosotros. Primeramente con Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham, o la figura de Melquisedec, fíjate, nada más hay 2 versículos en el Antiguo Testamento donde se habla de él. Y en el Salmo donde David habla de él. Solamente esos 2. Después hay más luz en el Nuevo Testamento que yo te lo voy a citar. Melquisedec se ve que era un adorador de la verdadera religión de Jehová, que se había transmitido desde el tiempo del diluvio. No se sabe mucho de él. En este pasaje encontramos la única información que el Antiguo Testamento nos da acerca de él, como el rey de Salem, que significa Jerusalén, y el sacerdote del Dios Altísimo. Parece como una aparición esporádica, hermanos, pero es otro paso en la revelación de la vida de Abraham. Cuando tenemos una victoria cristiana, una victoria en nuestra vida, viene más revelación. ¿Ahora qué? Ahora va a entender Abraham que hay una bendición extra. No solamente es tierra, es que Dios mismo se le presenta. O sea, entiendes más de Dios, más de su persona, más de su carácter. Y eso te cambia, hermanos. Te cambia. Melquisedec es el prototipo de Jesús en el Antiguo Testamento, quien tiene el doble oficio de sacerdote y rey. Hebreos capítulo 7, ahora vamos a analizar ahí. Cuando hablamos ahí de que Abraham le dio los diezmos, significa que lo consideró superior a él. Y hermanos, vean lo que implica esto. Implica, aquí lo voy a explicar Hebreos, hablando del sacerdocio, pero implica que todos los que con él estaban se sometieron a Melquisedec, porque él era el líder. Por eso es importante, hermano. Por eso dice la palabra que uno que va a ser obispo o va a estar al frente de la iglesia debe gobernar bien su casa. Significa el que va al frente de su casa. Si tú no te sometes a Melquisedec, no esperes que Dios o que tu casa se someta. Tú eres el líder. Tú eres el líder. Sométete a Melquisedec, a Cristo. Y tu casa lo va a hacer porque tú eres el líder. Eso es sabiduría. ¿Quieres empezar por tener sabiduría? La primera sabiduría es: sométete a Dios. Porque ese es el principio. ¿Cuál? El temor de Dios. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham,
que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Otro cambio aquí en el pasaje. Todavía cuando Abraham se encontró con Melquisedec, todavía no se le cambiaba el nombre. Ahí era Abraham, que se veía hombre exaltado. Pero aquí el autor de Hebreo le llama Abraham, padre de muchos hombres. Hermanos, el cambio de nombre fue una evidencia de lo que Abraham ya era. Y quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, porque no, es que ahí tu abuelita, la Madre María, la Madre de Dios, es una blasfemia eso, pues entonces no sería Dios. Ahí dice, sin padre, sin madre. Hermanos, apenas escuché a otro que argumentaba así, es que ¿cómo puede ser que Jesús tuviera dos papás? Tenía a José y a su padre que está... Eso es una aberración. Para empezar, pues José no era su papá, era alguien que cuidó de él. Y el punto de padre, hermanos, de Dios, es una palabra para que entendamos la relación. No es un padre como los otros lo entendemos. No. Es la manera en que Dios quiso revelarse para que entendamos la relación que hay entre la primera y la segunda persona de la Trinidad. Pero razonar de esa manera no es correcto, hermanos. No es correcto. Pero sin padre, y no, aquí está una contradicción, ¿no? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Una de las cosas que Dios nos empieza a revelar cuando tenemos victoria es el gran significado de lo que es el sacrificio de Cristo. O sea, no solamente es morir en la cruz, hermanos, las riquezas que Cristo te ha dado por confiar en Él. Por eso Pablo oraba. También yo oro en la epístola a los Efesios para que Dios les muestre cuál es la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Dios. Qué gran riqueza es eso, que hoy menospreciamos porque hoy mendigamos el amor del mundo. Cuando tú vas con uno del mundo y tú piensas que con eso vas a ser feliz, estás mendigando el amor del mundo que Dios ya te ha dado, pero no lo has entendido, que Dios te ha amado desde antes de la fundación del mundo, ¿te imaginas? Pero no lo has entendido. Por eso buscas amor por otro lado. Considerad pues cuán grande era este. ¿Vean cómo dice? A quien Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Es decir, en cierto sentido, la tribu de Leví era mayor que todas las tribus. ¿Por qué? Porque tomaba diezmos de ellos. Es lo que está diciendo, para tomar un tipo. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Es decir, Abraham era el hombre fuerte dentro de Canaán, pero había uno mayor y él lo reconoció. O sea, va en la escena, él va regresando de la guerra y se encuentra con el rey de Salem, con Melquisedec, y Dios le revela que es él, y se humilla. O sea, se escucha, lo leemos así fácil, hermanos, pero es entender lo que está pasando allí.
Y eso tiene que ver con nosotros en que vas pasando por circunstancias y que entiendas cómo Dios está actuando. Cómo Dios, o sea, que no es casualidad, no es suerte. Es que Dios está actuando. Que te des cuenta de eso y te sometas. Hermanos, eso cuesta tanto. En verdad, cuesta mucho. Cuesta mucho. Porque a veces pensamos que nosotros fuimos los que hicimos eso. Y no. Te estás encontrando con Dios y no te sometes. No te sometes. Abraham lo entendió. Y sin discusión alguna, versículo 7, el menor es bendecido por el mayor. ¿Saben? Abraham, al derrotar a todos esos reyes, él era mayor que todos esos reyes. Pero aquí viene este rey y... que tal vez Dios te ha puesto en una posición donde eres mayor que muchas otras cosas. Pero delante de Dios hay que inclinar la cabeza y decir, Señor, esto es tuyo, yo, mira, ni fu ni fa. Y aquí ciertamente, versículo 8, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. No lo voy a hablar aquí de los diezmos y ofrendas, o sea, en el sentido de que los diezmos son así, pero tienes que entender esto, la ofrenda que tú das no se le da a hombres mortales, sino a alguien que se da testimonio ¿de qué? De que vive. De que vive. Nuestro Dios está vivo. Entonces vamos, seguimos ahí. Versículo 9. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel a quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Eso tiene que ver, hermanos, con sus nombres. Melquisedec, rey de justicia; rey de Salem, rey de paz. Aquí no habla un rey, sino un rey cuyo reinado estaba en total armonía con el sacerdocio. ¿Saben quién fue una figura así? David. Porque David tomó de los panes, pero nunca ministró. El único que puede hacer eso es Jesucristo, hermanos. Ser el rey de reyes, pero ser también el sumo sacerdote perfecto, que nunca falla. Pero fíjate, no solamente porque Él es Dios, sino porque Él es hombre también. Por eso, hermanos, eso de que vete a confesar allá con el Padre, eso es una total desfachatez. ¿Por qué? Porque es un hombre como tú. Es un hombre como tú, pecador. Pero Jesucristo es el Rey de justicia. Versículo 17, que ya se me acabó el tiempo. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre. ¿Quién escribió eso? David. David. O sea, ¿te das cuenta? David también recibió esa revelación. ¿Y quién era David? Uno de los hombres que más escribió salmos. Pero date cuenta cómo David, en cada victoria que tenía, iba recibiendo
revelación, revelación, revelación. Entre más nos acerquemos a Dios para obtener victoria, más revelación vamos a tener. O sea, ¿cuál fue la primera revelación que tuvo David? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el hombre o el Dios a quien tú has provocado, Goliat. Esa era la revelación que necesitaba en ese momento. Venció. Pero cuando se olvidó, cayó. Pero ¿qué pasó cuando él censó al pueblo y no pagó el impuesto por censar al pueblo? Pues vino mortandad. Y cuando se arrepintió y vio al ángel allí en Moría, tuvo revelación. Aquí se va a hacer el templo. Y no solamente eso, aquí va a venir mi hijo. ¿Quién? Jesús. Tuvo revelación cuando se humillaba y vencía, él obtenía más revelación de Dios. Por eso escribió tantos salmos, hermanos. Por eso escribió tantos salmos. Porque entendió muchas cosas. Muchas cosas. Entonces entendió que ¿qué? Por eso cuando le dijo, no, toma el rey el campo. Y que él dijo, no, porque no daré a mi Dios cosa que no me cueste. ¿Qué significa eso? Que Dios iba a pagar el precio de nuestra salvación. Nuestra salvación tuvo un precio. ¿Cuál? La sangre de Cristo. No daré a mi Dios cosa que no me cueste. Hermanos, Dios no podía hacer, por los perdones ya. No, Él puso las reglas. No sin derramamiento de sangre. Entonces Él tenía que pagar el precio. El rey pagó el precio de nuestra libertad. Versículo 18, que ya se me está acabando el tiempo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficiencia, ¿sí? Obviamente. ¿Por qué? Pues porque estaba basado en un sacerdote humano que moría. Pues eso era ineficiente. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y eso no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Significa, yo voy a rescatar a todo aquel que crea la manera de Abraham, pero no por el sacerdocio levítico de la ley, sino por el sacerdocio de la gracia, Melquisedec. Por tanto, dicho todo lo contrario, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Así que, hermanos, como dice Colosenses, nadie os quite la paz en comida o en bebida, en fiestas o en lunas nuevas, todo aquello que es sombra de aquel que había de venir. Ahorita con todas estas cosas de que no, las uvas, los calzoncillos rojos para el amor, el amarillo para el dinero, salgan con sus maletas. Hermanos, no te dejes inquietar por esas cosas. No tienen ningún valor. No tienen ningún valor. Quítate esas cosas de la mente. Si Dios te lo va a dar, te lo va a dar. Pero confía en Dios. Créele a su palabra. Haz las cosas que Él te ha dicho. No necesitas calzoncillos ni nada de eso. Necesitas a Cristo y a su palabra. Eso es lo que necesitamos. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿Cómo dice? Perpetuamente. O sea, tu salvación está segura en Cristo, porque Cristo no muere. ¿Y si nos equivocamos? ¿Qué tal si nos morimos y ya, híjole? No, era el budismo lo que teníamos que haber creído. Nos morimos y no, era el Islam la verdad.
No, ¿saben por qué no? Están muertos. Mahoma está muerto, Buda está muerto, Jesús está vivo. Eso nos da la seguridad de que estamos en la verdad. Estamos en la verdad, hermanos. No dudemos, estamos en la verdad. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese peso de pecado que tienes, que si actuaste mal, cometiste una mala decisión, hiciste algo en tu matrimonio, lo que tú quieras, te descubrieron las conversaciones del Facebook y del WhatsApp, ¿verdad? Ahí que andabas ahí de pillín y te andabas ahí confesando con otro hombre que no era tu esposo. Bueno, esas cosas no las vas a solucionar, o ese pesar que tienes en tu conciencia no se va a sanar queriendo ser mejor persona. No te dejes engañar por el mundo. La manera de sanear eso, ¿sabes cómo es? Ve a Cristo, arrepiéntete, dile: Señor, como dijo David, limpia mi conciencia. Yo sé que no sé cómo solucionar esto. Yo sé que le voy con mi esposa o con mi esposo y le digo: perdóname, y es muy difícil, porque a lo mejor, pero ¿sabes lo que va a hacer Cristo? Puede, una, aquietar tu conciencia, y dos, darle la valentía a tu pareja para que te perdone y olvide. O sea, olvidar en el sentido, hermanos, de que lo recuerdas y no te duele. Miren, hermano, te voy a decir algo aquí importante. Nunca vamos a alcanzar el perdón de Dios, ¿eh? Nunca. El único que olvida es Dios. Porque si así fuese, entonces nuestro amor sería como el de Dios. ¿Vamos a amar como Dios? No. No vamos a amar como Dios. ¿Por qué? No somos Dios. ¿Pero qué debemos hacer? Como dijo Pablo, prosigo a la meta. O sea, no vamos a perdonar como Dios, pero debemos andar en el perdón. Es obvio. No vamos a amar como Dios. Yo quisiera amar a mi esposa o a mis hijos como Dios me ama. No lo voy a lograr. ¿Por qué? Soy imperfecto, pero debo andar en el amor. Pero el amor que me trae el Espíritu de Dios. Entonces, ¿nos vamos a acordar de cosas? Sí. ¿Te duelen? No has perdonado. Si te duelen, te acuerdas y dices: bueno, viví eso, pero ahí quedó. ¿Te acuerdas? Sí nos acordamos. Yo me acuerdo de muchas cosas, sí, pero no me duelen. O sea, ya pasó, ya. Ahí quedó, ¿no? Ya. Pero ¿cómo vive la gente hoy? Recordando algo que quieren solucionar con la venganza, con la soberbia, con a quieren hacer muchas cosas. Eso no te va a sanar. Te va a sanar el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Que tú entiendas lo que Dios ha hecho por ti. Entonces, Él te va a dar la valentía para que puedas hacer algo que en tus fuerzas no puedes hacer. No puedes hacerlo. Que te acuerdes y no te duela, solamente Jesucristo lo puede hacer. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Entonces, vamos a acercarnos a Él. Por eso está siempre para interceder por nosotros. ¿Qué quiere decir? Está dando por sentado que vamos a fallar. Sí. Pero no es haciendo cosas buenas para limpiar mi conciencia. Es vamos a Cristo, nos humillamos y Él limpia nuestra conciencia y Él arregla cosas que nosotros no podemos arreglar. No podemos arreglar. Si tus padres se enojaron por la decisión que tomaste de juntarte con un pagano, una pagana, o sea, uno del mundo, ¿cómo cambias a tus papás? Que cambien ese concepto de ti. ¿Cómo lo haces? Aunque vayas, y a veces hasta te arrodilles en su casa, Él te va a decir: yo no tengo hijo, vete, para mí estás muerto. No lo puedes cambiar aunque te arrodilles.
Pero tú vas a Cristo y Él te perdona y vives en ese perdón de Dios, sin ese pesar, un día Dios te va a dar la gracia. Y vas a ir a la casa de tu papá y Él te va a decir, hijo, perdóname. En ese momento estaba cegado por la ira, estaba muy enojado por la... Y tú le vas a decir, sí, papá, reconozco que... Como el hijo pródigo, ¿no? He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero aquí estoy, porque te amo, papá, te amo, mamá, te amo. Y quiero que veas lo que Cristo ha hecho en mí. Y eso que sería imposible para el ser humano, para un psicólogo, Cristo lo puede hacer. Cristo lo puede hacer. Pero es confiar en Cristo, no confíes en ti, confía en Cristo. Las cosas que te enfrentes en este año, que nos enfrentemos este año, cualquiera que sea, confiemos en Cristo, no te apartes. Cuando más tengas necesidad y cuando más tengas dolor, es el momento en que más cerca de Cristo debes estar. Debes estar para que entiendas qué está pasando. Y Dios te dé revelación. Dios te dé revelación. Necesitamos revelación de Cristo, hermanos, si quieres continuar en la vida cristiana. Termino. Génesis 14, 21, porque quiero terminar con este punto que es importante para mí. ¿Qué hizo con Melquisedec? Le dio los diezmos. Se humilló, reconoció, lo conoció quién era. Él es Dios, el que me dijo, salte de tu tierra, es ese Dios que ahora está aquí conmigo. Pero vean ahora, dice, entonces el rey de Sodoma, versículo 21, dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma y dice, he alzado mi mano a Jehová Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte. Veamos el corazón de Abraham, hermanos. Cosas del Espíritu no escatima. Con Melquisedec se humilla, da los diezmos. Pero en el caso de Sodoma, solo lo necesario. Sodoma, hermanos, no tiene nada que ofrecer. Cuando se trata de las cosas espirituales, hermanos, demos todo. Y no me refiero a dinero, tu vida. Cuando se trata de Cristo, humíllate. Pero cuando se trata del mundo, lo necesario. Lo necesario. Lo necesario, ¿sí? Vamos a trabajar, sí, lo necesario, ¿sí? Sí. Para que no diga el mundo, yo enriquecí a ese cristiano. No, tú no me enriqueciste. Fue mi Dios. Entonces, para las cosas espirituales, demos todo. Humillémonos a Cristo. Démosle todo. Para las cosas del mundo, lo necesario. Lo necesario. Para comer, para vestir, ¿sí? Sí, es necesario invertir tiempo. Pero lo necesario. No al revés, hermanos. Para Cristo todo. Para el mundo, lo necesario. Para que no diga el mundo, yo te enriquecí. No. Melquisedec es una bendición que solamente Dios puede dar. Revelación. Que entendamos más de Dios, hermanos. Que entendamos más de Dios. Que ese sea el objetivo de este año, ¿no? Conocer más de Cristo. Más de Cristo. Más de Cristo. Lo demás va a venir. Mira, cuando conoces más de Cristo, tienes ese deseo de servir. Porque conoces más de Cristo. Cuando conoces más de Cristo, tienes ese deseo de sacrificarte por tu esposa, porque conoces a Cristo. Dices, Cristo se sacrificó por mí, yo no puedo hacer esto por mi esposa. Cuando conoces a Cristo, someterte a tu esposo no es gravoso, porque Cristo se sometió a su Padre. ¿Y hasta dónde fue? Hasta tener un nombre que es sobre todo. ¿Qué quiere decir? Que entre tú te sometas a tu marido
y seas la corona de tu marido, el nombre tuyo se perpetúa. ¿De quién es ese hijo? Es de fulana. De la mamá y del papá. Dicen, esa familia, esos papás. Mira, estamos diciendo que tengamos hijos perfectos, no. Pero que cuando vemos a un niño que conoce a Dios, eso trae corona a ti. Pero es un trabajo de ambos. Es un trabajo de ambos. Eso trae honra a tu persona. Porque eso no es común, hermanos. No es común que un niño, que un adolescente conozca de Dios. No es común. Y cuando se encuentra eso, a ver quiénes son los papás de ese niño. ¿Quiénes son la mamá, el papá de esa niña? ¿Y en la escuela? ¿Qué? ¿Sí? Dios te honra. Dios te honra. Cuando conoces de Cristo, hermano, la bendición llega sin querer. O sea, de verdad, o sea, no vas a tener necesidad. En verdad. O sea, no sé cómo Dios lo hace, pero lo hace. Lo hace, en verdad. Porque Dios es así con sus hijos, que le aman. Y serán para mí especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos, el día que yo actúe, y los perdonaré, como el padre que perdona a su hijo que le sirve. Serán para mí especial tesoro. Somos el especial tesoro de Dios cuando obedecemos a nosotros. Amén. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo.